Buenas noches, bienvenidos al Destape. Revelaciones, nuevas revelaciones del audio entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli por parte de la justicia argentina. Está implicada la Agencia Federal de Inteligencia. Darío Gane, buenas noches. Buenas noches, Iván, buenas noches a todos. Empezó a cambiar la economía mundial. Mr. Trump, ya como presidente de Estados Unidos, empezó ahí con sus decretos, con sus medidas. Del otro lado, China, hay una guerra comercial. Argentina, ¿dónde quedó? Lo vamos a ver en un rato, pero esto que mencionaba Iván, espías, política, policías, judiciales, ¿qué se viene, no? Bueno, porque la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el día de ayer, concretamente la dirección encargada de las escuchas a cargo de Juan Rodríguez Ponte. En realidad esa oficina a cargo de Martín Irursun y la oficina de escuchas a cargo de Juan Rodríguez Ponte emitieron un comunicado despegándose de la situación del audio entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Lo difundió el Centro de Información Judicial comandado por María Burdín. Hasta ahí la Corte Suprema, hasta ahí la Corte diciendo nosotros no fuimos. Lorenzetti, que podemos decir, no con una carga valorativa, sino descriptiva, se mandó solo, no lo consultó con el resto de los ministros, dijo, emitamos este comunicado para despegarnos de una situación bochornosa desde el punto de vista jurídico. Porque eran los primeros mirados por todo, porque ¿quién dispuso de esas escuchas que, bueno, salieron de la nada? Así es, la Corte, la ex OJ, es la que tiene a su cargo la oficina de escuchas. En realidad, la Corte tiene a su cargo la ex OJ, que es la oficina de escuchas. Hasta ahí la Corte Suprema, el comunicado. Después empezaron a pasar la pelota con la Justicia Federal, con el Juzgado del Hijo y la Fiscalía de Marijuán. ¿Qué decían en off desde Comodoro Pi? Nosotros lo contamos en el diario ayer aquí en C5N, que las escuchas habían salido de la Agencia Federal de Inteligencia. Se empezaron a pasar la pelota y decir, miren, si hubiese sido otro día, la podría haber tenido más gente las escuchas, pero hoy solo la tenía la Agencia Federal de Inteligencia, que comanda Gustavo Héctor Arribas y tiene como señora 8 a Silvia Magdalani. Pero hoy lo semantizó prácticamente, confesó que la AFI había sido parte de este trámite, de este tránsito de la escucha entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, el fiscal federal Guillermo Marijuán. Mira, nosotros no, en la Fiscalía no tenemos estos civil con estas escuchas. Así que nosotros lo único que tenemos en la Fiscalía es un adelanto, un informe de inteligencia, que hace referencia al contenido de las escuchas, pero no tenemos los audios. Yo advierto por un informe de inteligencia, reitero, no por el audio al que no tuve acceso y que conozco igual que ustedes en el día de hoy. A través de un informe de inteligencia se me advierte de que en una comunicación que estaba teniendo el ex secretario de inteligencia con la expresidenta, se hablaba sobre la posibilidad de haber armado causas judiciales. Ahí está, Marijuán, ¿qué dice? Por un informe de la Agencia Federal de Inteligencia se despega la oficina encargada de esto de la Corte y se despega el fiscal federal Guillermo Marijuán. La Dirección de Asistencia Judicial, así se llama, en delitos complejos y crimen organizado del Poder Judicial, es la que emitió el comunicado. Y hoy al diario La Nación, a Gabriel Sued, periodista del diario La Nación, Juan Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Captación de Comunicaciones, que dependía de inteligencia y ahora depende de la Corte Suprema, dijo, por indicación del juez, el año pasado nosotros le entregamos todos los CDs con las grabaciones de las escuchas a personal de la Agencia Federal de Inteligencia. Y en ese embrollo lo que queda es, bueno, la filtración y la irregularidad con que se manejó la AFI también, ¿no? Tan cierto es lo que dice Darío, que es el argumento de Carlos Alberto Beraldi, el letrado que defiende a Cristina Kirchner. La denuncia que se formula respecto de Cristina Kirchner por supuesta abuso de autoridad o violación de deberes de funcionario público o encubrimiento es técnicamente un disparate. Lo que sí tendría que haber sido objeto de una denuncia es que se haya filtrado esa conversación a los medios de comunicación cuando es material reservado. Porque en definitiva, si se filtró esta conversación, estamos en presencia de lo que en principio sería un delito. Quien haya filtrado esto cometió un delito. Esto es igual como que la policía se le metiera en la casa y hiciera un allanamiento sin orden. Lo que habla Parrilli con la expresidenta no tiene nada que ver con el objeto procesal, con lo cual ni siquiera tenía que haber sido grabado. Este señor Pérez Corradi habría sido hallado mucho antes de que las escuchas terminaran. No es un problema político, este es un problema de cómo funciona el Estado de Derecho. Y esto es lo grave.
Bueno, acá hay un tema que lo vamos a hablar con Alberto Fernández hoy. ¿La clase política está exenta de esto? Porque gobernaba Cristina Kirchner. En realidad que hay que hacerse algunas preguntas, que yo voy a citar, si me permiten, a Graciana Peñafort, que hoy escribió, se hacía algunas preguntas, Graciana Peñafort, que es abogada, fue amicus en la Ley de Medios, se preguntaba por el momento en el que Pérez Corradi, que es por la causa por la cual estaba intervenida el teléfono de Oscar Parrilli, fue capturado el 19/6 del 2016. ¿Cómo se explica una escucha al teléfono de Parrilli casi un mes después? Ese es el punto número 1. El punto número 2 podría ser que si el delito, son varios los que dice Graciana Peñafort, yo les voy a leer algunos, por el que se investiga a Parrilli se había cometido en el 2015, ¿cómo se fundamenta hacer una escucha en 2016? Y así continúa con las preguntas que, más que preguntas, dejan en evidencia lo que dice Graciana Peñafort, que esto fue un espionaje con fines políticos. No fue un espionaje para avanzar en las denuncias que hacía Íbar Esteban Pérez Corradi. Un dato al pasar. Parrilli le dijo Iván Esteban Pérez Corradi. Imagínate lo embebido que estaba en la causa, Oscar Parrilli. En el lugar de Ibar. Acá podemos decir nombre. También podemos decir que en el audio Cristina Kirchner le dice a Oscar Parrilli si leyó La Nación. Ahora vamos a hablar de la nota de La Nación, porque hay algo que dijo Jaime Estiuso y algo que repitió, que a lo que hizo referencia a Cristina Kirchner en el audio, que para mí explica el foco del audio. Pero Cristina Kirchner le decía a Parrilli si leyó La Nación, y Parrilli dijo, no, todavía no me llegó. Todavía no me llegó, le pidió que use internet. Sí, Usá internet, Oscar, es una gran frase que va a aplicar para todo. O sea, te la puedo decir yo a vos cuando no encuentres algo en una búsqueda. Usá internet, Oscar. Pero Oscar como una... Oscar, que ya no es Aguad, que también podría ser en comunicaciones, que no es el mejor usando esa la web, pero sino también Parrilli. Yo lo entrevisté una vez, y esto es cierto lo que les voy a contar. Yo lo entrevisté en radio una vez y le mando realmente un abrazo al ministro Aguad, que siempre nos atiende con mucha deferencia y se va a bancar esta humorada, que me dijo, le pregunté qué estaba haciendo, le está leyendo los diarios y me dice no, porque todavía no me llegaron. La misma respuesta que le da Parrilli a Cristina Kirchner en ese momento. Son tradicionalistas. Son tradicionales, ahí, ¿no? Sí, son tradicionales. De este audio, bueno, del cual se habló mucho entre Oscar Parrilli y Cristina Fernández. Hay que dejar en claro algo, Cristina Kirchner no era presidenta y Oscar Parrilli no era jefe de la AFI cuando les intervienen el teléfono. Y acá me interesa un raconto breve. Dólar futuro, se hablaba hasta que aparecieron los compradores que eran parte del gobierno. Íbar Esteban Pérez Corradi, se hablaba hasta que dijo que Arroyo Salgado y Ernesto Sanz cobraban guita por hacer favores. Cosa que, tengo que decir que de Ernesto Sanz estoy absolutamente seguro de que es mentira. El tema Panama Paper, que fueron a buscar, como dijo el Sudesh Seitung, a la familia Kirchner, encontraron a la familia Macri y se terminó el tema. El tema La Rosadita, hablaban de Lázaro Báez, de esa máquina, de ese bochorno, de esa pornografía contando guita, y hasta que apareció una carpeta de Calcaterra en La Rosadita. Y así podemos seguir, como los temas son interesantes hasta que aparece implicado alguien del poder. Y que en este audio no hay nada fuerte, ¿no? Exactamente. Vos pensás que Marijuán citó a Cristina Kirchner por la parte en la que Cristina Kirchner dice hay que matarlo. Sí. No, hay que matarlo, dice. La citaron para ver si no estaba queriendo cometer un asesinato Cristina Kirchner. Vamos a escuchar a Oscar Parrilli, casualmente, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Usted cree que es un espionaje político, así lo ha calificado? ¿Responsabiliza a quién? Primero, no tengo duda de que es un espionaje político. En primer lugar, porque no es que me quieran investigar a mí, en realidad la estaban investigando a la presidenta Cristina Kirchner. A mí me interceptaron mi teléfono particular desde el mes de junio a septiembre del año pasado. Y lo estaba haciendo la CIDE, no lo hacía ni siquiera el personal de OJ, que ahora depende de Lorenzetti. Se lo dieron además a la CIDE. Obviamente el personal de CIDE estaba en comunicación directa con Arribas y con el presidente Macri para contarles online de cuáles eran las novedades. A ver, Oscar, usted dice que directamente estas pinchaduras sobre su teléfono lo estaba haciendo la AFI. Exactamente, se la dieron a hacer la AFI. Es el 24 de junio me intervienen. Y a Pérez Corradi, en esa magnífica show mediático que hicieron, que supuestamente lo capturaron, lo trajeron el 6 de julio. Y a mí me mantiene intervenido el teléfono hasta septiembre. Y en septiembre me levantan la intervención. Entonces, ¿qué es lo que estaban buscando? Estaban buscando realmente información política. La verdad que lo asiste la razón a Oscar Parrilli en esto que plantea por la fecha. ¿Por qué la Agencia Federal de Inteligencia le interviene el teléfono a alguien que ya no es más funcionario cuando está resuelto el tema de Íbar Esteban Pérez Corradi, si no es para hacer espionaje político?
Y lo mantiene 4 meses. Y lo mantiene 4 meses. Aparte acá hay una cosa que me parece extraordinaria, es como a ex directores operativos de la ex CIDE, que muchos periodistas y muchos dirigentes políticos lo enmarcaban, y yo creo correctamente, como uno de los grandes peligros de la democracia argentina, ahora es Juan Carr, ¿viste? Eso me parece extraordinario. Como de repente, o sea, si espiaba a uno se estaba mal, ahora espía. Es como con la corrupción. Si Gabriela Michetti tenía plata negra en la casa, que aparte yo creo que esa es una causa que hay que mirar a los recaudadores, Gabriela Michetti, no Gabriela Michetti, no está mal porque no es tanta guita. Si la tenía feliz a Micheli está bien porque ya ni lío es kirchnerista, ya puede ser que no es peronista. Pero un punto más, el último, respecto a esto. Este uso en la nota en La Nación, que el diario Clarín dice que es el mismo día del audio de Cristina Kirchner con Oscar Parrilli, habla que esta mujer que vemos en pantalla y este hombre, que son Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, armaban carpetazos. En el audio, Cristina Kirchner le dice a Oscar Parrilli, ¿a quién le armábamos carpetazos nosotros? ¿No? Dice como una pregunta retórica. No está preguntándole a Oscar Parrilli, che, Oscar, ¿a quién le armamos carpetazos? Lo planteo porque el propio diario Clarín, y lo tomo desde el autor de esa nota, hace referencia a esa nota de Jaime Estiuso en el Diario de la Nación. Si ustedes van y la leen y vuelven a escuchar, háganlo ustedes, Decís que da el pie, Cristina. Exactamente, no morfen la información macerada por nosotros, vayan a buscar la nota de Estiuso en la Nación y vayan a buscar el audio de Cristina Kirchner, y claramente hace referencia a eso. De estos fragmentos hablábamos. ¿A quién le armamos carpetazos nosotros? No a nadie. Si armaba, las armaba él. Él es responsable de esas carpetas. Este es el semblanteo. Hola. ¿Qué temprano? Hola, Oscar. Bueno. El cadete, pelotudo. Sí. Escuchame, ¿viste lo de las escuchas? Está el audio en La Nación, está el audio completo. Pero usa internet, boludo. Sí, está ahí. Pero ¿cómo que no usás internet? Pero sos el ministro de Telecomunicaciones, Oscar. Pero, Dios mío. Bueno, después te explico. Dale. Un abrazo. Ay, mamita. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, yo necesito que ustedes me expliquen algo. Sí. Porque ¿cómo puede ser que un gobierno que en teoría espiaba opositores y los perseguía tiene un jefe de inteligencia que si no le llega el diario no lo lee, viejo? ¿Me lo puedes explicar eso? Es como que hay una distancia muy grande entre la expectativa y la realidad, ¿no es cierto? Ahí está, ahí lo vemos. Es una cosa que yo no entiendo. O te espiaban con la SUBE, o el jefe de los servicios no se usa internet. Las dos cosas no puede ser. Ahí está la expectativa, la realidad. Dios mío, es algo que me pone muy nervioso. Lento de reacción. Lento de reacción. No, este tema, te digo, ya no hace falta ni hacer los chistes. ¿No es cierto? Uno tiene que venir acá y decirlo. Ay, los chistes se hacen solo, mamita. Escuchame una cosa. Vos sabés que yo estoy en los grupos de WhatsApp de ellos, ¿no? Ay, sí, es de mentira. ¿Qué? Es de mentira. ¿Qué cosa es mentira? Hay que aclarar algunas cosas. Pero después, viste, se arman confusiones. ¿Cómo va a ser de mentira? ¿No es mentira? Por favor, ¿podemos mostrar el WhatsApp ese? Este es el grupo del Gabinete Nacional, para algún desprevenido. Porque, perdón, no sigamos, Macri, obviamente, en el fuero íntimo todos usamos este tipo de palabras. Sí, claro. Incluso... Bueno, el presidente, porque estamos hablando de la intimidad, ¿no es cierto? Uno no se cuida las formas en la intimidad. Ahora, fíjate qué curioso lo que pasa cuando el presidente en el grupo de WhatsApp del Gabinete Nacional dice, che, pelotudo, ¿qué pasa? Cuando el mejor equipo es el grupo, ¿no? El hashtag. Bueno, naturalmente... La fotito que le ponen sí, siempre. Naturalmente el presidente pone, che, pelotudo, y le responde, ¿no es cierto? No. ¿Qué pasó? Qué barbero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está medio... ¿Lenteja? Hay que... Bueno. ¿Qué? Pedro, la puta, ¿qué? Pará. No, pará. Pero la puta madre. Che. No, pará. Vamos de a uno. Pará. Avísame cuando termina, por favor, Con todo me vas a hacer pelear, vos. Saltan todo, boludo. Es una manera que no se puede... Estoy viendo cómo voy cancelando, ¿no? Sí, mañana nos llama. Sigue, pará, escúchame, ya que estoy... Borrando contacto de WhatsApp. Pero boludo, yo te traigo lo que veo, digamos. Dígame, presidente. Les quiero hacer un par de preguntas. Que esto no entiendo, esto va fuera de todo chiste. ¿Me explicás esto de las cuotas? ¿Cómo es?
Bueno, hoy Porque yo escuché que se terminan las cuotas, que no me va a convenir más a comprar cosas en cuotas. el gobierno quiere que se dé más información entre lo que se paga contado y lo que se va a pagar en cuotas, que te diferencien bien eso, y lo que quieren es que el precio contado baje. O sea, ellos dicen, claro, es algo así como que la heladera, cuando me la ponen en cuotas, ya el precio está un poquito Elevado. subido. Claro. Entonces ahora va a bajar el precio. Claro. Por primera vez en la historia de la Argentina van a bajar los precios. Eso es la expectativa que tienen ellos. De vuelta, había expectativa en realidad. Eso ¿Querés es lo que... apostarle no sé, algo al ministro de Producción? ¿Le apostás algo? No, no sé. Igual hay una cosa, perdón, esto también, que la gente muchas veces no solamente compra en cuotas porque es más sencillo, sino porque por ahí no tiene. En el ni momento no nunca tenés para taca-taca. pagar un baja el lavarropas. consumo, baja la demanda y baja el precio. Nadie tiene nada, pero baja el No, precio. eso no lo mirá puedo qué entender. bueno. Y otra cosa que no puedo entender es lo de los feriados, realmente. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo trabajo, hermano, por eso no puedo entender los feriados. Pero a mí lo que me pone loco no es que un tipo como Macri, digamos, necesitamos menos feriados. Uno lo puede entender, ¿no? Él se lo toma el miércoles, arranca el fin de semana, juega el mediodía. No pasa nada. Lo que yo no entiendo es cuando estoy en la calle y paro a comerme un pancho y me dicen, está bien, hermano, hay que laburar. Yo, pero hermano, no lo puedo creer. ¿Qué tenés en la cabeza vos, boludo? Que estás bancando que te saquen los feriados. Es una cosa insólita. Escúchame, tengo una canción para dentro de un ratito. Sí. ¿Está bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Estás preocupado, ¿no? Era ya, viste vos. No, ya lo peor pasó. Yo me indigno con lo de los feriados, porque aparte los convence justamente un tipo que no es, que digamos, ¿viste? Sí, pero sí. si te convence Iván Jagroski, que vos prendés el 5 a las 3 de la mañana y está acá, bueno, vamos, y ponés la radio a la mañana y está ahí, y ponés a la noche y está. Bueno, está bien, es un tipo que trabaja, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Des? ¿Es? ¿Esa S está bien ahí? La verdad que no lo sé. No lo sé. Yo no me hago cargo de la gramática. Escúchame, yo los voy a ver en un rato, ustedes siguen acá, ¿no? Nosotros seguimos acá, efectivamente. Ok. Está Alberto Fernández. Después Bueno. si podés salir a saludarlo. Después lo Como saludo. ¿Querés hablar de algún otro ministro? No, ¿Querés prefiero- romper algún juguetito más? No. ¿No es cierto? No, ya está. ¿Estamos bien? Ok, Exactamente. bueno, nos vemos en un ratito que tengo una canción para ¿Una darles. ¿eh? canción? Sí. ¿Se puede saber sobre Me qué? mata, boludo. Si no llega el diario, no lo lee, boludo. Es una cosa que yo no lo puedo entender. O por ahí es millennial y nos está tomando de boludo a nosotros. Bueno, ya lo averiguaremos, muchachos. Qué bárbaro. Vamos a escuchar otra vez a Guillermo Marijuán, el fiscal federal que tiene a cargo la denuncia por los audios de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Mira, nosotros no, en la Fiscalía no tenemos estos civil con estas escuchas. Así que nosotros lo único que tenemos en la Fiscalía es un adelanto, un informe de inteligencia que hace referencia al contenido de las escuchas, pero no tenemos los audios. Yo advierto por un informe de inteligencia, reitero, no por el audio al que no tuve acceso y que conozco igual que ustedes en el día de hoy. A través de un informe de inteligencia se me advierte de que en una comunicación que estaba teniendo el ex secretario de inteligencia con la expresidenta, se hablaba sobre la posibilidad de haber armado causas judiciales. Esto decía Guillermo Marijuán, el fiscal federal, a cargo de la denuncia por los audios que mencionábamos antes. Estamos con Alberto Fernández. Alberto, gracias por venir. No, ¿cómo les va? Una primera reflexión sobre esto, lo conversábamos un poco en la radio, pero también transcurrieron las declaraciones de Beraldi, las declaraciones del propio Oscar Parrilli. ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece ya un nivel de locura infernal, sinceramente. Que alguien mueva un papel en la justicia por esta pavada. La verdad es una charla entre la presidenta y su secretario de inteligencia, la presidenta con su vehemencia natural y Parrilli con su pasividad habitual, y nada más, sinceramente. No ¿Qué le está judicializable para vos. Pero esto no es delito. Nadie me explica cuál es el delito. El delito que es una amenaza de muerte a Claro. la presa. Es lo que investigan. Pero es lo que te decía hoy. Llévenme preso porque yo todos los domingos le pido al zaguero de Argentino que mate al 9 que avanza. Bueno. Es una estupidez Algún fiscal magnífica. por de oficio, ¿no? Claro, es una estupidez magnífica. Ahora, Alberto, en la política, Cuando uno le grita al marcador de punta quebrar, lo que quiere, que lo acusan de instigación a las lesiones. Es un disparate. Ahora, desde la política, esta denuncia, por más que judicialmente no llegue a nada, impacta, tiene un impacto mediático. Pero el político. impacto es escuchar a una presidenta hablar como hablamos nosotros. Pero la presidenta, los ministros, entre otras cosas, son seres humanos. Y actúan como tales. Y esta es una charla íntima entre la presidenta y un colaborador de la presidenta. Le gustará más, le gustará menos la forma de tratar de Cristina puntualmente a Parrilli, pero la verdad es un tema absolutamente secundario. ¿Y coincidís con Parrilli que es una persecución política? Esto es una estupidez, no es una persecución política, esto no tiene ningún destino. Esto es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que mientras hablamos de esto, no hablamos de lo importante. ¿Qué es? Lo que pasa con la economía.
lo que pasa con el trabajo. Déjame hacer un impasse y ya vamos a eso. Pero la Corte dice que no fue, la DICOM, la Oficina de Escuchas, dice que no fue, el fiscal Marijuán dice que no fue, que quien estaban interviniendo esto era la Agencia Federal de Inteligencia. Si es la Agencia Federal de Inteligencia, ¿a quién le cabe dar explicaciones? Pero el fiscal está haciendo la denuncia sobre la base de... A mí la verdad no me preocupa tanto que se haya difundido, porque es el origen de la denuncia del fiscal. Claro, Digo, no, que se haya filtrado, digo. Pero esto lo deben haber filtrado de tribunales, esto no me cabe ninguna duda. La verdad es que es para poder explicar el porqué de la denuncia que están haciendo. Digo, ¿cómo explica Marijuán la denuncia si no escuchamos esto? Es todo un juego mediático. Se la dieron a los medios la hacen trascender y atrás aparece Marijuán explicando por qué hace la denuncia por eso. Es obvio que es así. Ahora, desde todo el arco político, recuerdo Felipe Solá lo decía acá también, obviamente el kirchnerismo, se decía hay una persecución a Cristina. Si se siguen filtrando audios como este, que son chiquitos pero que, como decís, hacen que hablemos de esto, ¿puede estar todo el año electoral en esto? No, yo creo que a la larga la van a terminar victimizando a Cristina con estas cosas. Porque una cosa es que Cristina tenga que explicar las imputaciones que hay sobre el patrimonio y ese tipo de cosas, y otra cosa es tenga que explicar esta estupidez, sinceramente. Alguien ¿no? que seguramente conocés, lo tenés de nombre, que es un historiador económico, que uno podría decir que es un camarada de ruta de Cambiemos, que es Pablo Gerchunov, escribió en Twitter, alguien muy crítico del kirchnerismo, muy crítico de los gobiernos del signo del kirchnerismo parecidos en América Latina, decía, si esto es todo lo que tienen contra Cristina Kirchner, le esperan centurias de libertad. ¿Puede ser que la lluvia ácida, en palabras del negro Yoma, haya terminado con los bolsos de José López? ¿O a lo mejor hay alguna carpeta? No lo sé, la verdad no lo sé. Lo que creo es que esto no ayuda a nadie. No ayuda a nadie, sinceramente. Esto le hace mucho daño a la política, le hace mucho daño a la credibilidad de la gente que confía en el presidente y piensa que el presidente está preocupado por terminar con hechos ilícitos que hayan ocurrido y ve semejante estupidez. Es una prueba realmente muy negativa para la justicia, que el Ministerio Público dedique un segundo a detenerse en esta charla. Es una prueba muy ácida para el periodismo, que levanta esto como un hallazgo tremendo. Es una idiotez, no, perdón la vehemencia con la que hablo, pero a mí me apena que perdamos el tiempo con estas cosas. ¿Quién impulsa? No, yo creo que hay una justicia que está muy preocupada por quedar bien con los medios y por seguir cierta ola mediática, y está preocupada por ver quién tiene cada día la denuncia más feroz contra Cristina. Y me parece que eso el hecho, lo que ha pasado en la justicia en estos años, en este año que pasó, ha dictado fallos increíbles, que con el tiempo nos vamos a arrepentir. Y si la economía estuviese bien, ¿no se hablaría de esto? ¿O no se impulsarían estas cosas? Yo creo que sería otra cosa, estarían tratando de mostrar sus logros, y entonces le pedirían a los medios que muestren lo bien que va la cosa. Pero lo que le piden a los medios es, mira, como no podés mostrar lo mal que estamos, cubrí tus páginas con estas cosas. Y muchos medios acceden. Eso es claro que pasa. Eso es claro. ¿No crees que el gobierno...? Yo el otro día cuando leí la tapa de Clarín diciendo, hay un plan, circula un plan secreto en el gobierno que habla de un maravilloso 2017, ¿cómo podés publicar eso? Perdóname, Iván, pero ¿no es un dato político que el secretario de la expresidenta diga que hay una persecución política de este establishment político a la anterior presidenta? Digo, se está acusando fuerte. Sí, bueno, pero honestamente he sido la defensa de siempre de Cristina. Yo, en ese punto, muchas veces le pido, cuando hablo con alguien cercano a Cristina, le digo, lo ideal sería que Cristina pueda explicar las imputaciones más densas que existen sobre ella y que las explique, porque el argumento de que a mí me persiguen políticamente es un argumento débil en algunos casos, y en casos como estos se puede entender. Claro, esa es la diferencia, parece, ¿no? Cuando hay una causa con pruebas que te pueden gustar más o menos, vas a tener que explicar en la justicia. Si te pinchan el teléfono de una manera inexplicable, eso sí puede ser una persecución política. Exactamente. Alberto, ¿por qué crees que la economía no va a arrancar? Hay una cosa que no logro entender también, que es que hasta donde entendí, el teléfono de Parrilli estaba intervenido por el tema de Pérez Corradi. Sí. Con lo cual no era tampoco una escucha ilegal, era una escucha legal. Sí. Y es razonable que Marijuán haya escuchado eso y haya decidido hacer una denuncia porque está obligado a hacerlo. Lo que pasa es que esto no es un delito. Nadie me puede explicar cuál es el delito que aparece en esa... Porque inclusive esa idea de que las denuncias, como es las carpetas, no,
las denuncias que armamos, dice una Sí, cosa así. carpetazos, sí. Pero Cristina dice, la denuncia que armamos, las denuncias que hicimos, dice. O Sí. sea, en el acto se corrige. Porque además una denuncia se arma, porque hay que construirla, hay que hacer un escrito, hay que mostrar los antecedentes. La verdad no sé qué es lo que están investigando. Pasemos al 2017, ya metámonos de lleno, Alberto. La economía, que parece que mejora, el Banco Central dice que la inflación, ya la tendencia del último semestre es a la baja, va a haber un poquito de crecimiento. ¿Cuánto va a gravitar la economía en este año electoral? Creo que mucho. Y creo que hay una dosis de optimismo desmedida, sinceramente. Porque el año empezó con subas de precios. Este enero va a terminar en un 2 o 1,9 de inflación. Y el año va a terminar con alrededor de 25 puntos. Alguna vez que estuve acá yo les anticipé lo que francamente creía. Y lo que yo decía era, la Argentina va a caer mucho en el año 2016 y va a crecer muy poco en el año 2017. Y ya empieza a haber correcciones del fondo, de CEPAL, y las correcciones se van a profundizar con el correr del año. Ahora, Alberto, siempre en las elecciones legislativas se dice que el gobierno puede darse el lujo de perder porque después viene 2 años después las ejecutivas, pero tiene que lidiar con el Congreso. Ahora, con los decretos del otro día, ¿el gobierno puede llegar a gobernar sin el Congreso estos 2 años? No, y eso también demuestra la formidable impericia política del gobierno, sinceramente. Los decretos esos son una cosa magnífica. Miren, la ley de riesgos del trabajo, aquellos que conocemos la ley y conocemos cómo funciona el sistema, está bien. Es una ley que debería ser aprobada. No está mal hecha. La ley que tuvo media sanción en el Exactamente. Senado. Contó con la media sanción del Senado, cuenta con la aprobación de la CGT. Si estaba tan apurado, ¿por qué no armó extraordinarias en febrero y le pidió al diputado que lo apruebe en febrero? ¿Qué necesidad hay de convertir esto en una ley sacada por DNU? ¿Me pueden explicar? Ha decidido cambiar los feriados puentes, que es en realidad de una economía muy recesiva, un mecanismo para tratar de mover un poco el consumo. Lo elimina, allá Macri. ¿Es necesario volver feriados movibles el 2 de abril y el 24 de marzo? Macri no se da cuenta lo cercano que está ese tema y cómo hiere la sensibilidad de muchos. Digo, a mí me asombra realmente la falta de timing político, de no darse cuenta que hay cosas que no puede hacer y que es innecesario que las haga. Lo que hizo con la CRT es asimilable a lo que hizo en su momento mandando jueces. Claro. Es lo mismo, porque nadie le iba a rechazar a esos jueces. Alberto, gracias. No, gracias a ustedes. Alberto Fernández, dirigente del Frente Renovador, ex jefe de gabinete. En minuto vamos a estar hablando con Gabriela Pepe sobre esto que decía Alberto y lo que preguntaba Darío. ¿Qué va a pasar con el Congreso en el 2017? Pero antes, la economía mundial ya está cambiando y tiene una repercusión en la Argentina muy fuerte. A ver, asumió Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la otra potencia, China, le contestó. Xi Jinping, el presidente de ese país, habló sobre el proteccionismo y el comercio mundial. Vamos a escucharlo. 经济全球化曾经被人们视为阿里巴巴的山洞，现在又被不少人看作潘多拉的盒子。国际社会围绕经济全球化问题展开了广泛的讨论。今天我想从经济全球化问题切入，谈谈我对世界经济的看法。我想说的是，困扰世界的很多问题并不是经济全球化造成的。如果永远不敢到大海中去，把自己关入黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。打贸易战的结果只能是两败俱伤。Limonada, porque el presidente Trump prohibió la entrada de limones de otros países y Argentina es uno de los principales exportadores. A ver, la metáfora que usa el presidente chino, esa de que si te proteges no recibís ningún daño, pero tampoco recibís agua y luz, es una metáfora que se usa hace 600 años. Desde el mercantilismo se hablaba de proteccionismo o apertura comercial. Y siempre a las grandes potencias les conviene la apertura comercial y
a los países más chicos les conviene el proteccionismo. Pero ahora cambia el eje porque Estados Unidos empieza a decir esto. Donald Trump empieza a decir, compre argentino. Perdón. No, si dijera compre argentino. Compre americano. Bárbaro. Compre americano y hecho por Americans. Después está la discusión. Xi Jinping sobre puede América. decir algo que pasa hace 600 años, pues no tiene ese problemita de la democracia. Sí, no, pero China. a ver, Estados Unidos hace poco hablaba, hasta hace 2 días, 3 días, hablaba sobre la apertura comercial y había firmado un tratado con muchos países sobre esa apertura, a la cual apuntaba Argentina, pero en el medio ganó este candidato que nadie esperaba en el gobierno que gane, aunque era uno de los 2 candidatos que tenía Estados Unidos para la presidencia, y firmó eso, empezó a decir, no entra más nada, aunque sea por unos meses, pero después vemos. Vamos a ver la relación entre Argentina y Estados Unidos, que creció mucho el año pasado, crecieron muchas las exportaciones al país del norte. Es el tercer país al que más le exportamos, después de China y principalmente de Brasil. Le exportamos más o menos 4.000 millones de dólares y le vendemos por 7.000, que habla de un déficit. Estos son millones, ¿no? Porque si no sería sería poquito. Esto habla de un déficit importante que tenemos con el país del norte, que le compramos mucho más de lo que le vendemos y nos pasa con muchos países desarrollados. Ahora vamos a ver las exportaciones. Decimos, los limones son los que están afectados a partir de ahora. Ricardo Boyaile, el ministro de Agricultura, quedó en offside, dijo no va a pasar nada. Al otro día se firmó este decreto. Limones, el 12% de lo que se exporta va a Estados Unidos. O sea, muy preocupados los productores de limones. Hay que decir algo, entre el acuerdo que se firmó, esta agenda positiva que podía mostrar Lustó, que le habían pedido una revisión de 6 meses por cuestiones fitosanitarias, etcétera, en diciembre, hasta ahora que lo dieron de baja, fue la primera medida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre Argentina, no es que no se había exportado uno solo, desde ese acuerdo hasta ahora. Lo mismo con la carne, que desde 1991 tenía una situación parecida a los limones. Vamos a ver otros sectores. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les decía, lo que viene en 2017 es la lucha de los sectores? A ver qué sectores sobreviven de la economía y a qué sectores les va mal. Ya el año pasado hubo sectores que fueron grandes beneficiarios, como el campo, y algunos que les fue muy mal, como la industria. Pero ahora este año, dentro de la industria a algunos les puede ir bien y otros mal, dentro del campo lo mismo. Me pones recién de nuevo la de recién, Charlie, esto de los sectores que están en jaque, están viendo qué va a pasar con Estados Unidos. Estaban los limones, estaba el biodiesel. El 90% de lo que se exporta de Argentina va para Estados Unidos de biodiesel. Vinos, 4 de cada 10 van a Estados Unidos. Aluminio, la mitad va a Estados Unidos. Son todos que están viendo qué puede llegar a pasar, porque si no es limitarlos y prohibirlos por completo como los limones, es ponerle aranceles altos. En segundos le vamos a mostrar un informe que hizo la agencia Bloomberg sobre el impacto, el riesgo en realidad para los inversores que tienen algunos países. Ojalá no los sorprenda dónde está Argentina, mejor dicho, ojalá los sorprenda y nos tengan mejor considerados, usted que está viendo el programa. ¿Está entre los mejores? Vamos a verlo. Bueno, economías regionales en las más golpeadas. ¿Te acordás todo lo que se hablaba en la campaña de las economías regionales? Las economías regionales tuvieron en 2016 uno de sus peores años por la caída del consumo interno. Si no le compran los de adentro, bueno, muchos esperaban que les compren los de afuera. Bueno, ahora está pasando lo que pasa con el comercio mundial. Té negro, manzana, jugos, aceite de limón, ajo, ciruelas, pasas de uva, pera, madera de pino, arándanos, tabaco. El 40% es el promedio de lo que se exporta de estas cosas, va para Estados Unidos. Así que hay que ver qué pasa. Pues sí, que puede impactar en las economías regionales el triunfo de Donaldo. Eso puede ser que la mitad o el 40% de las cosas que exportaban estos productores no se exporten más a Estados Unidos. El resto sigue exportándose a Brasil, a China y demás. Pero por eso los productores de estos países están de estos productos están muy asustados, obviamente, por lo que pasó con los limones, porque los limones solamente el 12% es lo afectado, pero estas economías, el 40, el 50% es lo afectado. Algunas otras que quedaban ahí, les mencionaba el tema de la carne recién, y también lo que tiene que ver con petróleo crudo, que no están tan en jaque, porque no dependen tanto de Estados Unidos, pero también se les exporta mucho y están viendo cómo se puede dar la situación, aunque sean las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos. Hubo una reunión ayer de los representantes del sector de la carne con el gobierno nacional a ver cómo podían enfrentar este nuevo momento que azota a la región y al mundo. Es que ¿de qué están muy asustados hoy los productores locales? Que me lo decían mucho economistas que trabajan en el gobierno y no están de acuerdo con la política comercial. Todos estos productos de los países que ahora no le van a poder vender a Estados Unidos, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Que son productos que están vagando por el mundo, que no pueden ingresar a los Estados Unidos
y que pueden poner los ojos sobre Argentina. Sobre los países que están abiertos comercialmente. Okay. Y ahí la respuesta es, por ejemplo, Argentina. O Brasil. México, o Brasil, bueno, pero el principal ejemplo es México, estamos acá abajo, no está muy dividido. Ah, qué lindo. ¿Te acordás que la semana pasada empezó el tema de los autos? Sí, las claro. automotrices yéndose a Estados Unidos y México quedándose con muchos autos sin vender, porque Trump va a decir no entren a Estados Unidos, produzcanlos acá. Exacto. ¿Dónde lo va a vender México? Y bueno, en los competidores y bueno, principalmente lo va a querer vender en los competidores, pero aparte en los que abren sus fronteras. Argentina abrió mucho las importaciones de automóviles, sobre todo camionetas también, el año pasado. Hay que ver si este año sigue con la misma lógica. A ver, hay tres personajes, tres políticos que están mucho en lo que tiene que ver con las negociaciones comerciales para que Argentina le pueda hacer frente a Estados Unidos. Me encanta esto, te digo. Limonada, sí, así es, porque no le vamos a poder vender limones. Están muy contentos ahí en la producción. A ver, estaban, por un lado, Susana Malcorra, la canciller, habló mucho de acuerdos comerciales con distintos sectores. También Cabrera, el ministro de Producción, y también Mike Brown, secretario de Comercio. ¿Qué pasa? Lo principal que quiere este trío es que sea con la Unión Europea. ¿Qué me decían hoy? La Unión Europea está con lo que pasó con el Brexit, con los refugiados, con todas las elecciones que hay este año, que hubo el año pasado, por ejemplo, en Francia, y está con muchos problemas como para ahora sentarse con el Mercosur y hacer un acuerdo. Perdóname, Theresa May la semana pasada, la premier británica, dijo que iba a cortar el libre flujo de personas del Reino Unido hacia la Unión Europea. La Unión Europea dijo entonces no hay tratado de libre comercio con el Reino Unido. Y acá estamos revoleando bonos como si fuera el 95. Yo digo, yo confío, porque saben, están mucho más formados que cualquiera de nosotros, en los ministros de gobierno. Pero es hora de ver resultados, no solamente fe. Ahí, antes de pasar a dónde está Argentina en el mundo, había una caricatura el otro día de Theresa May, como la hacían chiquitita, negociando con los grandotes, como la Unión Europea, como principalmente China y Estados Unidos. Bueno, imagínate si el Reino Unido lo hacen chiquitito, cómo está parado Argentina. Qué lindo lo que dice Darío. Vamos a ver el mapa de la agencia Bloomberg, que hizo un estudio en base a 29 indicadores de cómo va a impactar la política de Donald Trump en los diferentes países. Los que están en verde, como bien dice, ustedes ven en pantalla, por ejemplo, el propio Estados Unidos. Canadá. Bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo los países que en teoría no van a sufrir tanto el impacto de Trump. O mejor dicho, déjenme corregir. Esto es el riesgo para los inversores en esos países. Claro. Eso es lo que quiero decir. Este es el informe que reciben los que ven dónde poner plata. ¿Dónde poner la guita? Exactamente. Vos querés saber, sos un gran inversor, querés saber dónde poner la plata, te vas a fijar... iba a decir el nombre de un medio acá, si iban a enojar, era un chiste nada más. Te vas a fijar en Bloomberg, en la agencia Bloomberg, en la parte de negocios de la agencia internacional Bloomberg. Hacen un informe en base a 29 indicadores, a ver cuánto riesgo va a tener el inversor en cada uno de estos países. Repetimos, mientras más verde está, menos riesgo, mientras más rojo está, más riesgo. Vamos a ver los países con menos riesgo para los inversores después de la asunción de Donald Trump. Bueno, predecibles podríamos decir. Noruega siempre está ante lo mejor. Noruega, sabés que vas a Noruega y tenés casi comida. Noruega, Suiza, Suecia, Alemania, Dinamarca, Japón, el Reino Unido, Australia y Holanda. ¿Faltó Argentina ahí? Acá hay un espacio vacío, por ahí va Argentina. Estos son los países que tienen riesgo bajo. Noruega tiene, creo que son 98 puntos en el índice Bloomberg. Mientras más cerca de 100, menos riesgo. Mientras más lejos de 100, más riesgo. Estos son los países de menos riesgo, los desarrollados. Noruega, Suiza, Suecia, Alemania, Dinamarca, Japón, el Reino Unido, Australia y Holanda. Me río porque a mí me gustaría ver a Argentina acá. Les quiero aclarar, a mí me gustaría ver a Argentina acá. Pero está en otro grupo selecto que no es este. Vamos a ver los países con alto riesgo. Los rojos. Los rojos. Ahí estamos, mira. Qué divertido. Argentina, Pakistán, Mongolia, Kenia, Ghana, Nigeria, Honduras, Tanzania, que me desayuné hoy que era un país, y la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro amigo Martín Calos estuvo en Tanzania. Mirá vos. A ver, te voy a decir algo, cómo se lee esto a los inversores, este informe que trajiste. Los inversores ven alto riesgo, el sinónimo de riesgo es tasa de interés. En finanzas. ¿Por qué? Porque un alto riesgo es alta tasa de interés. ¿Quién va a poner plata en la economía productiva si tenés un alto riesgo
la economía productiva, traer fábricas. ¿Quién va a poner plata en un país que está riesgoso? Y no mucha gente. ¿Quién va a poner plata en lo financiero, en lo que se dice la especulación, la bicicleta, lo que tenga que ver con la timba, que a veces se dice, si el riesgo es alto? Y bueno, quienes pueden especular. ¿Por qué? Porque ahora se puede sacar, podés poner plata y sacarla al otro día. Si sos, bueno, en realidad cualquiera puede hacerlo. Exacto. Pero cuando se habla de los buitres, de los capitales golondrina, bueno, es eso. Alto riesgo, vos pondrías. Te voy a hacer con un ejemplo bastante feo. Los de que en el centro dicen compro oro, por ejemplo, y te dicen que te dan un 20% en un mes. Sí. Pues, me parece bastante, pongo y te da hasta que no te da más. Exacto. Bueno, es esto. La economía real no, pero en lo financiero sí. Estamos en dos grupos, según ya en uno por los organismos internacionales y en otro por la agencia Bloomberg, en este caso, con Venezuela. En uno porque somos dos de los países con presos políticos de la región y acá porque somos de los países con más riesgos para los inversores. Invitamos a sumarse a la señorita Gabriela Pepe a el momento del destape del día de hoy. Porque, ¿qué tal, Gaby? Primero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar, Gaby? Vamos a hablar de qué es lo que va a pasar este año en el Congreso. Tuvimos algunas señales, ¿no? Esta semana con los decretos de necesidad de urgencia que dictó el presidente, uno respecto del tema de los feriados y otro de una modificación a la ley de riesgos de trabajo. Así es. En los dos casos, esos temas ya estaban incluidos en las sesiones extraordinarias, estaban en el temario para las sesiones extraordinarias. En el caso de riesgos de trabajo ya tenía media sanción del Senado, Así es. esperaba ser aprobada en diputados, y en el caso de los feriados había un proyecto en diputados y bueno, estaba lista para ser debatida. Gaby, el perdón. presidente eligió el decreto. El temario de sesiones extraordinarias significa que si el presidente lo elige puede llamar a sesiones extraordinarias, ahí se convocan diputados y o senadores, depende la Cámara, y se podría votar la ley. ¿Esa es la explicación? El temario lo manda el Poder Ejecutivo cuando convoca a sesiones extraordinarias. Bien. Estos Gaby, temas estaban incluidos. Algún diputado, senador de esos más vagos, ¿no? Dice, me quedo de vacaciones. No me gusta En enero. eso. No, alguno en general. Diga, me quedo de vacaciones. Si va a salir todo por DNU. No creo que se No quede creo de que se quede de vacaciones. vacaciones. Pero digo, esto es lo que se plantea en enero, DNU. Teniendo, vos decís en febrero, ya podría inaugurarse. Tranquilamente, sí, se podría haber tratado este tema también en diciembre, ¿no? Porque Aparte, está incluido. Recordemos que la ley de riesgo de trabajo que nos contaba Alberto Fernández, que la leyó, que es una buena ley, que es una persona que entiende el tema, tenía muchísimos años. No parece haber, esto es una opinión mía, ni necesidad ni urgencia, por lo menos no urgencia, en el decreto que firmó el presidente, que está en sus facultades constitucionales, pero no parece haber necesidad de urgencia. Así es, está regulada la facultad del presidente en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, pero tiene algunos requisitos, ¿no? Justamente lo que vos señalabas, necesidad de urgencia, y así lo dice el nombre, es que solamente cuando circunstancias excepcionales hagan que sea imposible cumplir con el trámite ordinario para la sanción de leyes, puede el presidente dictar un decreto de necesidad de urgencia. En este caso, el propio Ricardo Alfonsín, diputado de la UCR, salió a criticar, ¿no? Diciendo que bueno, en estos casos no hay ni necesidad ni urgencia, ni con los feriados, ni respecto al tema de la ley de riesgos de trabajo. Así es. A ver qué más tenemos. Cambiemos por decreto la primera actividad que el presidente, desarrolló en este enero sin actividad parlamentaria. ¿Qué es esto, David? Bueno, ¿qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia? Tienen un trámite que hay que cumplir, que está regulado por una ley especial, y tienen que ir entonces a la bicameral de trámite legislativo. ¿Cómo está conformada esta bicameral de trámite legislativo? Son 8 diputados y 8 senadores, de los cuales hay actualmente, la composición actual, son 8 del PJ Frente para la Victoria, 6 de Cambiemos, un masista que es el diputado Raúl Pérez y Adolfo Rodríguez Sá, que Adolfista. Es adolfista, perfecto. exactamente. Ni siquiera es Rodríguez Saísta, es adolfista. Según la circunstancia y según el decreto, la oposición normalmente vota en contra, salvo alguna excepción, de los decretos de necesidad de urgencia, y el resto muchas veces vota con Cambiemos, ¿no? El masismo y Adolfo Rodríguez, pero ya hubo algunos casos en que se han rechazado decretos de necesidad de urgencia. Esto va a pasar, ya tiene dicho el diputado Raúl Pérez que el masismo por lo menos va a rechazar en la bicameral estos dos DNU que estamos hablando que salieron publicados esta semana. ¿La Constitución qué dice de los decretos? Bueno, este es el trámite, es lo que dice la Constitución, tiene que seguir este trámite, es decir, pasar por la bicameral, pero ahí no termina la cosa. Es bastante difícil, digamos,
rechazar el decreto porque después la comisión emite un dictamen y ese dictamen tiene que ser considerado por los recintos de ambas cámaras, ¿no? Digamos, en diputados y en senadores. Y ahí, para poder rechazarlo, se necesita la mayoría absoluta de los presentes. ¿Absoluta es? La mitad más uno sería de los presentes. De los ¿no? presentes. Exactamente. Y ahí gravita el quórum, es decir, el número para llegar al quórum son... El número siempre es 129 para poder dar inicio a la ¿Y tendría que ser sesión. la mitad más uno de mínima de esos 129? Sí, exactamente. Perfecto. Este es el ranking de decretos de necesidad de urgencia por presidente. Bueno, Menem es el que más dictó, 545 decretos de necesidad de urgencia. Por supuesto hay que tener en cuenta la cantidad de años que tuvo cada uno, ¿no? Néstor Kirchner, 270. Claro, hay un promedio. Dualde, 158 para el escaso tiempo que estuvo. Bueno, Cristina, es la situación excepcional, es así, ¿no? Así es. Eduardo Dualde. Cristina Kirchner, 76 en sus 8 años casi 9 de gobierno. Sí, también hay que tener en cuenta una situación que es que Cristina tenía un congreso, la mayor parte de su gobierno tuvo un congreso a favor. Por lo tanto no recurrió demasiado a los decretos de necesidad de urgencia, pero sí hay que señalar, digamos, que en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, si bien tiene un congreso con mayoría opositora, el Ejecutivo todas las leyes que mandó al Congreso las logró sacarlas perfectamente. Planteas esto, y vos que conocés el Congreso como nadie, Sí. si Macri un mes antes tiene que hacer esto, es porque ve una Cámara de Diputados, por ejemplo, con la ley de RT, que no lo va a acompañar tanto. Bueno, hay una característica del Congreso en años parlamentarios. Este año hubo en la Cámara de Senadores 22 sesiones y en diputados 23. Normalmente lo que sucede en los años parlamentarios, y pasa siempre, no es que va a pasar este año, sino que es una regla del Congreso, es que hay la mitad de sesiones en años electorales que en años no electorales. ¿A qué obedece esto? Bueno, por un lado, digamos, se dice que los diputados y los senadores están un poco más en sus territorios, ¿no? Cuando tienen que hacer campaña. También hay otra cuestión, y es que también los diputados y senadores empiezan a mirar un poco más a ver qué les dice su propio electorado, ¿no? No solamente ya obedecen a la lógica del bloque, ¿no? A la lógica política, sino también empiezan a mirar qué es lo que pasa en sus territorios con las leyes que les pide el Congreso sancionar. Gaby, te invito a que compartamos lo que es el destape del día, que tiene que ver también con un parlamentario, en este caso una parlamentaria que es María Elisa Avelina Carrió. Nadie trabaja en este país, aseguró Carrió, que acumula un 83% de ausentismo. Quiero acá que nos... avaló la idea de que los feriados le parece bárbaro. Yo, más que en Carrió, que ahora nos fijamos acá en el destape del día, lo plantearía también el caso, y saben que trato de ser muy cauteloso con la figura presidencial, pero el presidente es alguien que el promedio se ha tomado entre 38 y 41 días de receso durante su año laboral. Esas son vacaciones. Claro. No, como acá que la aclaración es, bueno, si va o no va. ¿Cuál es el número, Gaby? El caso de Carrió, en realidad, ese 83% de ausentismo es en las votaciones, ¿no? Porque Carrió va a la Cámara de Diputados, esto hay que decirlo. No es que no va a la sesión, sí va a la sesión. El tema es que por ahí va un rato y se va, no se queda a todas las votaciones. Este año también tuvo Carrió licencia médica, ¿no? Que tuvo un problema de salud. Exacto. Y a veces ella va, pero no se queda toda la sesión, ¿no? No, O sea que, por supuesto, no vota. Es estrategia va un rato, política también, habla muchas veces en el recinto. Esta es una estrategia política, es exitosa, digamos. Si ausentarse en las votaciones es una estrategia política, ha andado bien. Déjenme sacar un número rápido, vos, Darío, sucede. Sí, pero aparte acá hay algo 190. que... ¿Por qué habría faltado tanto, siendo que el gobierno... Esto podría pensarse antes, pero acá siendo que el gobierno es el que mandaba la mayoría de las leyes, lo que comentabas vos. Igual sí se fue varias veces de vacaciones. El año pasado hacían un raconto ahí, que de nuevo... Estuvo en Italia, estuvo en Miami, ¿no? Sí, tomó varias veces. Estuvo en Uruguay también. Sí. Y bueno, Macri sí, se fue varias veces. Varias escapadas. Carrió faltó, por ejemplo, a la sesión en la que se trató la ley de ganancias. Carrió faltó para ganancias. Era muy importante para el Poder Ejecutivo. Gaby, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos la canción del cadete, que no tenemos la más pálida idea de qué la va, y el bolillero, Kilo Saco. ¿Quién tocará? Exactamente, hacemos una pausa, ya venimos.